Y todo comenzó con una sola pregunta que susurró en la oscuridad. ¿Por qué no yo? Su belleza indescriptió. Pequeña, casi, pero creció hasta devorar la luz. Su nombre era Lucifer, hijo de la aurora. Él era luz pura, perfecto desde su nación. No fue un descenso suave, fue una expulsión violenta, del trono a la tierra, de la adoración al abismo. Antes de todo existir, había apenas Deus, eterno, absoluto, completo en sí mismo. No había tiempo, no había espacio, no había materia ni energía. Apenas Deus, existiendo en plenitud infinita, en gloria incomprensible, en amor que no necesitaba de objeto para ser perfecto. Pero entonces, por razones que la mente humana jamás comprenderá totalmente, Él decidió crear. No porque necesitara algo o a alguien. Un Deus que necesita no es Deus, pero porque quiso, en su soberanía absoluta y libertad perfecta, compartir su gloria con seres que pudieran contemplarla, reflejar algo de ella y responder a ella con adoración genuina. Y así, en una explosión de luz y propósito que desafía toda descripción humana, el universo nació. Estrellas fueron encendidas como velas en un altar infinito, cada una de ellas testificando el poder creativo del Eterno. Galaxias comenzaron a girar en órbitas matemáticamente perfectas, siguiendo leyes que aún hoy sustentan toda la creación. Planetas se formaron. Cometas trazaron sus rutas por el vacío cósmico. Y todo esto, absolutamente todo, vino a la existencia por la palabra de Deus. Él habló y fue. Él ordenó y surgió. El universo material, con todas sus maravillas incontables, fue solo el escenario, el preludio, la preparación para algo aún más extraordinario. En medio de toda esa inmensidad física, en el lugar más cercano al trono, en una dimensión espiritual que trasciende el tiempo y el espacio, tal como los conocemos, Deus creó seres de luz, anjos, criaturas espirituales diseñadas con propósito específico y glorioso. Ellos no tenían cuerpos de carne y hueso, eran hechos de algo diferente, algo que el lenguaje humano apenas consigue capturar: espíritu puro, inteligencia sin las limitaciones de la materia, poder sin las debilidades de la carne, y fueron creados en jerarquías y categorías diversas: querubins, serafins, arcanjos, anjos, tronos, dominações, principados, potestades. Cada orden con su función, cada categoría con su gloria particular. Y todos ellos, absolutamente todos, fueron creados para un único propósito central que daba sentido a todas sus actividades: adorar, servir, glorificar al Creador. Entre todos ellos, literalmente entre miríadas y miríadas de seres angelicales que poblaban las cortes celestiales, uno se destacaba de forma tan absoluta que su gloria eclipsaba la de todos los otros seres creados. Su nombre era Lucifer, hijo de la alborada, estrella de la mañana, el portador de luz. Y ese nombre no era mero título poético, era descripción literal de lo que él era. Cuando él se movía por los salones celestiales, la luz emanaba de él. Cuando él se postraba ante el trono, su brillo era tal
que parecía una segunda fuente de luminosidad, reflejando de manera tan perfecta la gloria de Deus que casi se confundía con ella. Casi, porque había una diferencia fundamental. La luz de Deus era original, autónoma, eterna. La luz de Lucifer era derivada, dependiente, creada. Él era la luna reflejando el sol, magnífico en su brillo, pero siempre, inevitablemente, secundario a la fuente. Él no era un ángel común. Entre todos los seres celestiales, Lucifer ocupaba una posición única, inigualable, que ningún otro ser creado jamás alcanzaría. Era la obra maestra angelical de Deus, el pináculo de la creación no física. Y siglos después, cuando Deus quisiera revelar algo sobre él a la humanidad, inspiraría al profeta Ezequiel a describirlo en términos que aún hoy quitan el aliento a quien los lee con atención. Tú eras el sello de la perfección. Piense en esto. No simplemente perfecto, sino el sello de la perfección. Como si Deus hubiera creado incontables seres maravillosos y luego dijera: ahora voy a crear uno que será el estándar, el modelo, el sello que certifica a todos los demás. Y ese era Lucifer, lleno de sabiduría y hermosura. Las dos palabras no son accidentales. Sabiduría habla de su intelecto. Lucifer no era solo hermoso, era brillante. Su mente operaba en niveles que ningún humano podría seguir. Él comprendía los misterios de la creación con claridad cristalina. Veía conexiones que otros no veían. Entendía propósitos que permanecían ocultos a los demás. Y hermosura habla de su apariencia. Él era estéticamente perfecto de una manera que desafía descripción. Cada ángulo, cada proporción, cada detalle de su forma espiritual había sido diseñado con perfección absoluta. Pero lo que vendría a continuación cambiaría todo para siempre. No era solo su inteligencia y belleza lo que lo destacaban, era también su adorno. Su presencia irradiaba belleza no solo inherente, sino externa. El profeta continúa describiendo algo extraordinario. Estabas en el Edén, jardín de Deus, no el Edén de Adán o Eva, que vendría mucho después, sino un Edén celestial, un jardín espiritual en el monte santo de Deus, donde la perfección original de toda creación era preservada en forma arquetípica. Y allí, en aquel lugar de belleza indescriptible, Lucifer estaba cubierto de piedras preciosas. No como aderezos externos. Las propias gemas parecían parte de su esencia. Sardio, rojo como fuego ardiente. Topacio, dorado como el sol del mediodía. Diamante, transparente y reflejando todos los colores del espectro. Turquesa, azul como los cielos más puros. Ónix, negro profundo con vetas de luz. Jaspe, verde intenso como la vida en su ápice. Zafira, azul real, el color de la realeza y majestad. Carbúnculo, rojo oscuro, rico y profundo. Esmeralda, verde brillante como la esperanza eterna. 9 piedras preciosas, cada una representando un aspecto diferente de la gloria de Deus. Cada una reflejando luz de manera única, todas juntas creando un espectáculo visual de belleza tan intensa que ningún ojo humano podría soportar contemplarlo por mucho tiempo. Y aún había más. De oro se hicieron tus engastes y tus encajes el día en que fuiste creado. El oro, el metal más noble, más puro, más valorado por la humanidad, era el material que sostenía esas piedras en su lugar. Todo en él hablaba de excelencia, todo en él gritaba perfección, todo en él reflejaba la gloria del Creador que lo había moldeado con tanto cuidado, tanta atención, tanto amor. Lucifer andaba en el monte santo de Deus. Ese no era un privilegio común. El monte santo era el lugar de la presencia más íntima de Deus, donde solo los más cercanos, los más confiables, los más honrados tenían acceso. Y Lucifer no solo tenía acceso, él caminaba entre las piedras de fuego, piedras que brillaban con luz sobrenatural, piedras que emanaban la gloria divina en forma visible, piedras que marcaban el suelo del lugar más sagrado de toda la creación.
y él andaba allí como quien está en casa, sin miedo, sin vergüenza, porque aquel era su lugar, su posición era de autoridad, de proximidad, de honor inimaginable. Tú eras el querubín ungido para cubrir. Esa era su función primaria: cubrir, proteger, guardar la propia gloria de Deus. Él era el guardián de lo Santísimo, el protector de la presencia divina, el querubín designado para estar más cerca del trono que cualquier otro ser creado. Y te establecí, dice Deus. No fue accidente, no fue suerte, fue elección divina deliberada. Deus lo puso allí, Deus lo ungió para aquella función, Deus lo separó para aquel propósito, y por un tiempo que nadie sabe cuánto duró, podría haber sido eones o eras o milenios contados en medidas que no conocemos, Lucifer fue exactamente lo que debía ser: perfecto. Pero la perfección, cuando consciente de sí misma, puede convertirse en la semilla de la destrucción. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Lucifer contemplaba su belleza, y cuanto más se miraba así, menos miraba a Deus. Al principio eran solo momentos. Un segundo más admirando el reflejo de su propia gloria en las piedras preciosas que lo cubrían. Una pausa más contemplando la perfección de sus movimientos mientras andaba entre las piedras de fuego. Un pensamiento fugaz sobre cuán extraordinario era. Pequeñas cosas, casi imperceptibles. Pero el pecado nunca comienza grande. Comienza pequeño, sutil, silencioso, como una grieta microscópica en una represa, insignificante al principio, pero si no es tratada, eventualmente rompe toda la estructura y libera un diluvio destructor. Su sabiduría, en vez de dirigirlo a la adoración del Creador, comenzó a alimentar una pregunta peligrosa. ¿Por qué yo necesito servir? La pregunta parecía racional. Después de todo, él era tan sabio, tan bello, tan poderoso, tan cercano a Deus. ¿Por qué no ser igual a Deus? ¿Por qué no ocupar el trono? ¿Por qué no recibir la adoración en vez de ofrecerla? Él veía su gloria y se olvidaba de quién la había dado. Veía su esplendor y no recordaba más la fuente. Veía su posición y no reconocía más al designador. Y en el silencio de su corazón, lejos de los ojos de todos, pero no de los ojos de Deus, que ve todo y conoce todo y sabe todo, nació algo que nunca había existido antes en la historia cósmica. Orgullo. No el orgullo saludable de quien reconoce sus capacidades y las usa bien, sino el orgullo tóxico que pone el yo en el centro de todo. Una chispa minúscula al inicio, casi imperceptible incluso para los anjos que servían a su lado, pero que crecería hasta convertirse en un incendio capaz de consumir un tercio del cielo. Un fuego que quemaría por eones, un fuego que nunca sería apagado. Los otros anjos no notaron al principio. ¿Cómo podrían? Lucifer continuaba hermoso, continuaba sabio, continuaba en su posición de autoridad y proximidad, continuaba realizando sus funciones con la misma excelencia aparente. Pero por dentro donde apenas Deus podía ver, una transformación silenciosa pero devastadora acontecía. Cada pensamiento de autosuficiencia era un ladrillo en la muralla que él construía entre sí y Deus. Cada mirada en el espejo de su propia grandeza era un paso para lejos de la adoración genuina. Cada momento de autoadmiración era un momento menos de reconocimiento del Creador. La rebelión estaba siendo forjada en el silencio, siendo planeada en la quietud, siendo preparada en la sombra. Y cuando finalmente se manifestaría, sería demasiado tarde para evitar la catástrofe. Y entonces sucedió, en un momento que la Biblia no data, pero que la eternidad jamás olvidará. En un instante que dividió la historia cósmica en antes y después, en un segundo que marcó el nacimiento del mal, Lucifer tomó una decisión. No fue impulsiva, fue calculada, no fue accidental, fue deliberada, no fue un error de juicio momentáneo, fue una elección consciente, informada, irreversible. Él no quería más reflejar la gloria de Deus, él quería ser la gloria. No quería más servir al trono, quería ser el trono. No quería más adorar al Creador, quería ser adorado como Creador.
Y de esa decisión, de esa terrible y trágica decisión, nació la primera rebelión de la historia. El primer pecado. La primera vez que una criatura miró al Creador y dijo no. Las palabras que él dijo fueron registradas por el profeta Isaías siglos después, cuando él hablaba sobre el rey de Babilonia, pero también detrás de él, sobre la realidad espiritual que lo inspiraba. Y son 5 declaraciones, 5 afirmaciones de independencia, 5 golpes contra la soberanía de Deus, 5 ladrillos en el trono que él intentaría construir para sí mismo. Subiré al cielo. Primera declaración. Él no estaba satisfecho con su posición, por más alta que fuera. Quería más, siempre más, porque el orgullo nunca está satisfecho, nunca es suficiente, siempre quiere un escalón más, un nivel más, un honor más, un reconocimiento más. Encima de las estrellas de Deus, exaltaré mi trono. Segunda declaración. Las estrellas, en el lenguaje profético, frecuentemente representan ángeles, y él estaba diciendo que establecería su dominio sobre todos los otros seres celestiales. Sería el más alto, el más poderoso, el más honrado. En el monte de la congregación me sentaré, en los extremos del norte. Tercera declaración. El monte de la congregación era el lugar de reunión divina, el lugar donde Deus se encontraba con los ángeles, y él quería ocupar aquel lugar. Quería estar donde Deus estaba. Subiré por encima de las más altas nubes. Cuarta declaración. Las nubes son símbolo de la presencia divina, y él estaba declarando que se elevaría por encima de la propia presencia de Deus. Seré semejante al Altísimo. Quinta declaración. La más audaz, la más blasfema, la más imposible. Él no quería solo estar cerca de Deus, quería ser como Deus. 5 declaraciones. 5 veces la palabra yo. Yo subiré, yo exaltaré, yo me sentaré, yo subiré, yo seré, yo. Esa es la esencia del pecado. La palabra yo inflada hasta el punto de explotar. El ego expandido hasta no caber más en el universo. El self transformado en ídolo, en Deus, en absoluto. Lucifer se había convertido en el centro de su propio universo. Y cuando esto sucede, cuando una criatura se coloca en el lugar del Creador, cuando el ser derivado intenta ser autónomo, cuando la luz reflejada intenta ser la fuente, hay solo un resultado posible: destrucción, caída, ruina. Porque el universo solo tiene espacio para un Deus, y ese espacio ya estaba ocupado. Pero Lucifer no estaba solo en su rebelión, y quizás ese sea uno de los aspectos más trágicos de toda la historia. Él era persuasivo, su belleza convencía, su lógica seducía, su sabiduría parecía irrefutable, y él comenzó a sembrar dudas entre los ángeles, no abiertamente al principio, sino susurrando, insinuando, plantando preguntas. ¿Deus realmente los ama? ¿O él solo quiere mantenerlos bajo control? ¿Por qué él guarda secretos? ¿Por qué él no comparte todo con ustedes? ¿Por qué él exige adoración? Un Deus que realmente fuera seguro no necesitaría exigir nada. ¿Será que no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos? ¿Será que necesitamos realmente un rey? Las preguntas eran venenosas porque parecían razonables, parecían justas, parecían incluso espirituales, y una a una las defensas caían. Ángeles que habían adorado por eones comenzaron a cuestionar. Seres que habían servido con alegría comenzaron a murmurar. Criaturas que habían estado en perfecta armonía con Deus comenzaron a alejarse. Y al final, cuando la rebelión se volvió abierta, cuando las máscaras cayeron y las lealtades fueron reveladas, 1/3 de los ángeles escogió seguir a Lucifer. 1/3. Piense en esto, no una pequeña minoría insignificante, sino 1/3 parte de todos los seres celestiales, miríadas incontables, huestes sin número, y todos ellos, cada uno de ellos, hicieron la misma elección trágica. Escogieron al creado en vez del creador, escogieron a la criatura en vez de Deus. Escogieron seguir a aquel que prometía libertad, pero traería solo esclavitud.
Escogieron al ángel caído en vez del Deus eterno. ¿Por qué? No porque Lucifer fuera más poderoso que Deus, nadie lo es. No porque él ofreciera algo mejor, nada es mejor que Deus, sino porque él ofrecía algo que parecía irresistible: autonomía, libertad, la oportunidad de ser sus propios deuses, la oportunidad de librarse de la autoridad, la promesa de que podrían determinar su propio destino, hacer sus propias reglas, ser sus propios señores. Fue la primera mentira, y ella funcionó tan bien que aún hoy resuena por la tierra. Puedes ser como Deus, no lo necesitas, te bastas a ti mismo. Haz lo que quieras, sé tu propio Deus, no te sometas a nadie. Esa es la mentira que destruyó 1/3 de los anjos, y es la misma mentira que destruye a billones de humanos hasta hoy. Pero lo que vendría a continuación cambiaría todo. El cielo, que nunca había conocido conflicto desde el primer día de la creación, que nunca había experimentado desarmonía desde que los anjos comenzaron a cantar alabanzas, que nunca había visto violencia desde que los primeros seres espirituales fueron moldeados, estaba al borde de la guerra. La tensión era palpable, anjos leales a Deus de un lado, anjos rebeldes siguiendo a Lucifer del otro, y en medio el trono, inmutable, inquebrantable, eterno. Deus no necesitaba luchar. Él podría haber apagado a Lucifer con un pensamiento, podría haber desintegrado a todos los anjos rebeldes con una palabra, podría haber revertido todo al momento antes de la rebelión y creado un universo diferente donde el pecado jamás nacería. Él es Deus, Él puede todo, pero Él no hizo nada de eso, no por debilidad, por justicia, por sabiduría, por amor incluso. Todo el universo necesitaba ver a dónde lleva el orgullo, necesitaba testificar el fin de la autosuficiencia, necesitaba comprender que la rebelión contra Deus no es solo moralmente incorrecta, es logísticamente imposible. Deus permitió que la rebelión se manifestara completamente, dejó que el conflicto llegara a su ápice, permitió que cada ángel hiciera su elección final. Y cuando todas las cartas estaban sobre la mesa, cuando todas las lealtades estaban declaradas, cuando no había más zona neutra o terreno intermedio, entonces y solamente entonces Él permitió que la guerra comenzara. Y así, por primera vez en la historia cósmica, en una fecha que ningún calendario humano podría marcar, el cielo se dividió. De un lado, Miguel, el arcángel cuyo nombre significaba "quien es como Deus", una declaración que contrastaba directa, brutal e intencionalmente con la ambición de Lucifer de ser como Deus, y con Miguel 2/3 de los anjos, leales, fieles, determinados a defender la honra del Creador. Del otro lado, Lucifer, el querubín ungido, la estrella de la mañana, el hijo de la alborada, y con él 1/3 de los anjos, rebeldes, desafiantes, convencidos de que podrían vencer. Y entonces comenzó la guerra. No era una batalla de fuerza física solamente, aunque hubo confrontación real. Era una batalla de voluntades, de lealtades, de elecciones que definirían el destino eterno de incontables seres, de principios que resonarían por toda la eternidad. El libro de Apocalipsis describe en lenguaje que es al mismo tiempo poético y aterrador. Hubo pelea en el cielo, pelea, conflicto real, violencia que nunca debería haber existido en aquel lugar de perfección. Miguel y sus anjos pelearon contra el dragón. Lucifer ya no era llamado por su nombre original. Ahora era el dragón, la bestia, el monstruo. Lo que era bello se había vuelto grotesco. Lo que era luz se había vuelto tinieblas. También pelearon el dragón y sus anjos. Ellos lucharon, resistieron, no se rindieron fácilmente. Pero había un problema. Sin embargo, no prevalecieron. Ellos perdieron. Tenía que ser así. No porque Miguel fuera más fuerte que Lucifer en términos absolutos, sino porque Miguel luchaba por el Creador y Lucifer luchaba contra él. Y ninguna criatura, por más gloriosa que sea, puede vencer al Creador. Es imposible, no solo improbable, imposible. Como una vela intentar ser más brillante que el sol,
como una gota de agua intentar ser más profunda que el océano, como una partícula de polvo intentar ser más masiva que una galaxia. La propia idea es absurda, y Lucifer lo descubrió de la manera más dura posible. Ni más se halló en el cielo en lugar de ellos. Ellos fueron expulsados, no pidieron salir, no escogieron partir voluntariamente, fueron removidos, a la fuerza, violentamente, definitivamente. Y el gran dragón fue expulsado, la antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás, el seductor de todo el mundo. 4 títulos, cada uno más terrible que el anterior: el gran dragón, la antigua serpiente, el diablo, Satanás. Lo que comenzó como Lucifer, hijo de la alborada, portador de luz, terminó como Satanás, adversario, enemigo, destructor. Sí, fue arrojado a la tierra, y con él sus anjos. La expulsión no fue gentil, no fue un descenso suave, fue una caída, violenta, rápida, irreversible. Jesús mismo describiría más tarde, hablando con sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago, como un rayo, en un segundo, en un destello, del lugar más alto al lugar más bajo, de la posición más honrada a la condenación más completa. Y la tierra tembló al recibirlo. El planeta que Deus crearía para ser el hogar de la humanidad ahora se convertía en la prisión temporal del ángel caído. El lugar que debería ser paraíso ahora se convertía en campo de batalla. Y todo porque un ser perfecto escogió el orgullo en vez de la humildad, la rebelión en vez de la sumisión, el yo en vez de Deus. Si esta historia está tocando su corazón, suscríbase ahora y active la campanita. Aquí cada narrativa es una travesía por las páginas sagradas, y lo que viene a continuación en la historia de Lucifer va a revelar no solo su caída, sino el impacto de ella sobre toda la creación. Su nombre cambió. No era más Lucifer, hijo de la alborada, portador de luz. Ahora era Satanás, adversario, acusador, enemigo de todo lo que es bueno, puro y santo, diabo, calumniador, el que divide, el que destruye, y dragón, la bestia primordial, el símbolo del caos y de la destrucción. 4 nombres, y ninguno de ellos tenía un ápice de la gloria que él un día poseyó. El profeta Ezequiel registró lo que sucedió con él después de la caída en palabras que aún hoy resuenan: se elevó tu corazón a causa de tu hermosura. Ese fue el punto de partida. Su belleza se convirtió en su ruina. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Su inteligencia fue distorsionada por su orgullo. Por tierra te lancé, de la altura máxima a la profundidad máxima. Delante de los reyes te puse, para que miren para ti. Él se convirtió en espectáculo, no de admiración, sino de horror, un ejemplo vivo de lo que sucede cuando la criatura desafía al Creador. Lucifer no fue solo expulsado, fue humillado, despojado, destruido en todo lo que importaba. Todo lo que él era, todo lo que tenía, todo lo que buscaba, le fue quitado. Las piedras preciosas que lo cubrían, perdidas, arrancadas, ya no eran parte de él. La posición de honor junto al trono, entregada a otro. Nunca más él andaría en el monte santo de Deus. El acceso a las piedras de fuego, negado para siempre. Él estaba desterrado, exiliado, expulsado del único lugar donde había conocido significado y propósito. Y a cambio del cielo, él ganó algo que nunca imaginó: un reino. Pero no un reino de luz, un reino de tinieblas, no un trono de gloria, un trono de desolación, no súbditos que lo amaban, sino seguidores que lo seguían por miedo, engaño o por estar tan perdidos como él. Los ángeles que cayeron con él, aquel tercio de las huestes celestiales que escogió la rebelión en vez de la lealtad, también fueron transformados. No eran más ángeles, eran demonios, espíritus malignos, mensajeros de destrucción. Seres que un día reflejaban la gloria de Deus, ahora solo reflejaban la corrupción de Satanás. Y juntos, el ángel caído y sus seguidores caídos formaron un reino alternativo, un antirreino, no de luz, sino de sombras, no de vida,
sino de muerte, no de verdad, sino de mentira, no de amor, sino de odio. Y a partir de aquel momento, la historia cósmica se convirtió en una batalla, una guerra que comenzó en el cielo pero que ahora sería librada en la tierra, entre dos reinos, el reino de Deus y el reino de Satanás. La luz contra las tinieblas, la verdad contra la mentira, la vida contra la muerte. Pero la historia no terminó con la caída. De cierta forma, ella apenas comenzó allí, porque Satanás, ahora expulsado del cielo, no aceptó su derrota. No pudo, no quiso. El orgullo que lo destruyó no lo permitía. Él no podía más atacar a Deus directamente. Aquella opción estaba cerrada. Perdió. Fue derrotado, expulsado. Pero descubrió una forma de herir a Deus indirectamente. Una forma de atacar al Creador a través de su creación, atacando aquello que Deus más amaría, aquello que llevaría la marca de la imagen divina de forma más profunda que cualquier ángel, la humanidad. Deus creó al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron moldeados con cuidado divino, soplo divino, amor divino, y fueron colocados en el jardín del Edén, un lugar de perfección e intimidad con el Creador. Un lugar donde Deus caminaba y conversaba con sus criaturas en la brisa de la tarde. Un lugar de paz, de inocencia, de alegría pura. Y fue allí, en aquel paraíso terrestre, donde Satanás apareció. Ya no como un ángel de luz. Aquellos días habían terminado, sino disfrazado, enmascarado, escondido, como una serpiente, el más astuto de los animales del campo. Y él usó la misma estrategia que funcionó en el cielo, la misma táctica que destruyó 1/3 de los anjos, el mismo enfoque que lo llevó a la rebelión, la duda, la insinuación, la mentira envuelta en media verdad, la promesa de algo mejor que la obediencia a Deus. Él se aproximó a Eva, no a Adán primero, Eva, y comenzó con una pregunta aparentemente inocente, pero cargada de veneno. ¿Es así que Deus dijo, ¿no comeréis de todo árbol del jardín? La pregunta era peligrosa, porque insinuaba que Deus estaba siendo restrictivo, que él estaba escondiendo algo, que había árboles prohibidos sin razón, que el mandamiento divino era injusto. Era la misma insinuación que él usó en el cielo. Deus no es confiable. Deus está mintiendo. Deus quiere controlarlos. Eva respondió, corrigiendo. No. Podemos comer de todos los árboles. Hay solo uno del cual no debemos comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Deus dijo que si comemos de él, moriremos. Ella recordaba el mandamiento, recordaba la advertencia, pero Satanás estaba apenas comenzando. Y entonces vino la mentira más antigua, la mentira más destructiva, la mentira que aún hoy resuena en billones de corazones. Ciertamente, no moriréis. Una negación directa de la palabra de Deus. Deus dijo moriréis. Satanás dijo no moriréis. Deus o la serpiente. Uno de ellos estaba mintiendo, y Eva tendría que elegir en quién creer, pero Satanás no paró en la negación. Él añadió el cebo, la promesa seductora, el engaño dorado. Porque Deus sabe que el día en que de él comáis, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Deus, conociendo el bien y el mal. Allí estaba, la misma promesa que destruyó al propio Lucifer. Seréis como Deus. Ustedes no necesitan obedecer. Pueden ser autónomos, pueden ser sus propios deuses, pueden decidir por sí mismos lo que es correcto e incorrecto. Y funcionó, como había funcionado en el cielo, como aún funciona hoy. Eva miró el árbol. Vio que era bueno para comer, agradable a los ojos, deseable para dar entendimiento, y tomó del fruto, y comió, y dio también a Adán que estaba con ella, y él comió, y en aquel momento, en aquel instante terrible y trágico, el pecado entró en el mundo. La muerte vino como consecuencia inmediata, no muerte física instantánea, sino muerte espiritual, separación de Deus. Y muerte física eventual, porque el salario del pecado es la muerte. Y Satanás sonrió, creyendo que había vencido,
que había destruido la creación de Deus, que había arruinado el plan divino, que había probado su punto, que Deus no era confiable y que las criaturas no lo necesitaban. Pero él no sabía de algo que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo, algo que Deus había preparado para exactamente ese momento. Un plan de redención, un plan de rescate, un plan de restauración, porque Deus, en su omnisciencia, sabía que esto sucedería, no porque Él lo causó, sino porque Él ve el fin desde el comienzo. Y Él ya tenía la respuesta lista. Un día nacería un hombre, no solo un hombre común, Deus encarnado, el Verbo hecho carne, Jesús, el Mesías, el Salvador. Y Él vendría para deshacer todo lo que Satanás había hecho. Vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, para romper el poder de la muerte, para abrir el camino de vuelta al Padre, para pagar el precio del pecado con su propia sangre. Lucifer había caído por orgullo. Jesús descendería por humildad. Lucifer quiso tomar el trono de Deus por la fuerza. Jesús dejó el trono voluntariamente para servir. Lucifer dijo, yo subiré por encima del Altísimo. Jesús dijo, yo descenderé a lo más bajo. Lucifer exigió adoración. Jesús lavó pies. Lucifer se exaltó. Jesús se humilló. Lucifer buscó gloria para sí. Jesús dio gloria al Padre. Y en ese contraste absoluto, en esa diferencia completa, en esa oposición total, está toda la diferencia entre el cielo y el infierno, entre salvación y condenación, entre vida y muerte, entre Deus y Satanás. La guerra entre Deus y Satanás continúa hasta hoy, ya no en los cielos. Aquel campo de batalla fue cerrado. Satanás fue expulsado y no puede más volver. Pero la guerra continúa aquí, en la tierra, en cada corazón humano, en cada elección que hacemos entre orgullo y humildad, entre servirnos a nosotros mismos o servir a Deus, entre creer en la mentira de que podemos ser nuestros propios deuses o aceptar la verdad de que solo hay un Deus y nosotros no somos Él. Satanás no desistió, no desiste, no desistirá hasta que sea lanzado en el lago de fuego. Él aún anda alrededor como león que ruge, buscando a alguien para devorar. Aún siembra dudas sobre la bondad de Deus, aún ofrece autonomía como si fuera libertad, aún promete que puede ser feliz sin Deus, pleno sin obediencia, completo sin sumisión. Y Él aún encuentra personas dispuestas a creer. Millones de ellas, billones de ellas, en cada generación. Pero hay algo que Él no puede cambiar, algo que está sellado, algo que es cierto. Su derrota ya fue decretada. Jesús no solo murió en la cruz, Él resucitó, y al resucitar, Él triunfó sobre los principados y potestades, los despojó públicamente, hizo de ellos un espectáculo. La victoria de Cristo no es algo futuro solamente, es presente, es pasada, ya sucedió. En la cruz Jesús rompió el poder de Satanás, destruyó a aquel que tiene el poder de la muerte, liberó a todos los que estaban en esclavitud por el miedo de la muerte. Satanás aún puede atacar, pero no puede vencer a aquellos que están en Cristo. Aún puede intentar, pero no puede destruir a aquellos que fueron sellados por el Espíritu Santo. Aún puede rugir, pero no puede devorar a aquellos que resisten firmes en la fe, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Esa es la promesa, esa es la garantía, esa es la verdad que destruye todo el poder de Satanás. Deus es mayor, infinitamente mayor, incomparablemente mayor. Y un día, en un día marcado en el calendario divino, la sentencia final será ejecutada. El juicio que fue aplazado será realizado, y Satanás será lanzado en el lago de fuego, para siempre, sin chance de recurso, sin posibilidad de retorno, sin esperanza de liberación. Y allí, en el lugar preparado para el diablo y sus anjos, Él pagará eternamente por el precio de la rebelión, no porque Deus es cruel o vengativo, sino porque la justicia exige que el pecado sea castigado, y porque la misericordia fue ofrecida, pero rechazada. La puerta estaba abierta, pero Él escogió no entrar. El perdón estaba disponible,
pero él prefirió la rebelión. La historia de Lucifer es un espejo terrible pero necesario, porque cuando miramos para ella con honestidad, nos vemos a nosotros mismos. El orgullo que lo destruyó es el mismo que habita en cada corazón humano desde la caída. La tentación de ser nuestro propio Deus no murió en el Edén, está viva. Hoy, ahora, en este momento, en cada vez que colocamos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Deus, en cada vez que creemos que sabemos mejor que Él, en cada vez que cuestionamos sus mandamientos como si fueran restricciones injustas en vez de protecciones amorosas, en cada vez que la palabra yo se vuelve mayor que la palabra Deus, en cada vez que nuestra gloria se vuelve más importante que la gloria de Él. Lucifer no cayó porque era malo desde el comienzo. Él cayó porque creyó que era demasiado bueno para necesitar a Deus. Y esa es la raíz de toda destrucción humana también, la autosuficiencia disfrazada de fuerza, el orgullo enmascarado de confianza, la independencia vestida de madurez, la rebelión envuelta en papel de libertad. Creemos que podemos vivir sin Deus, creemos que podemos determinar nuestro propio camino, creemos que podemos ser felices a nuestra propia manera, creemos que no necesitamos de Salvador porque no creemos que somos tan pecadores así. Y todos esos pensamientos, cada uno de ellos, son ecos de la misma mentira que destruyó a Lucifer. Puedes ser como Deus, no lo necesitas, te bastas a ti mismo. Pero hay una diferencia crucial, una diferencia que separa nuestro destino del destino de Satanás, una diferencia que determina si pasaremos la eternidad en el cielo o en el infierno. Lucifer no tiene más chance de volver. La puerta fue cerrada, el tiempo acabó, la sentencia fue dada. Él está condenado y sabe eso. Por eso lucha con tanta furia, porque no tiene más nada que perder, pero nosotros aún tenemos chance. La puerta aún está abierta, la invitación aún permanece, y mientras hay vida, hay esperanza de arrepentimiento, de cambio, de salvación. Deus no está buscando ángeles perfectos. Él ya tuvo uno, el querubín ungido, el sello de la perfección, y vio lo que el orgullo hizo con él. Ahora Deus está buscando otra cosa, corazones quebrados, espíritus contritos, personas que reconocen que sin Él no son nada, que admiten su debilidad en vez de fingir fuerza, que aceptan su dependencia en vez de proclamar autonomía, que descienden del trono que construyeron en el propio corazón y entregan la corona de vuelta al único que tiene derecho de usarla. Y cuando hacemos eso, cuando realmente hacemos eso, no solo con palabras, sino con vida, algo sobrenatural sucede. La misma gracia que fue ofrecida a Lucifer pero rechazada por él, nos transforma. El mismo poder que podría haber salvado al querubín ungido, nos salva. Y descubrimos una verdad que Lucifer nunca descubrirá, que la verdadera grandeza no está en subir, sino en descender, no en exigir, sino en servir, no en reinar, sino en adorar, no en ser como Deus, sino en ser hijo de Deus. Usted conoce ahora la historia del ángel que quiso ser Deus, y quizás mientras escuchaba, usted haya pensado que nunca haría algo así, que nunca sería tan arrogante, que nunca desafiaría a Deus tan abiertamente. Pero responda con sinceridad, ¿cuántas veces usted quiso que Deus hiciera las cosas a su manera? ¿Cuántas veces usted cuestionó sus planes porque no se encajaban en los suyos? ¿Cuántas veces usted colocó su voluntad por encima de la voluntad de Él? Lucifer no despertó un día y decidió rebelarse completamente. Fue un proceso, lento, gradual, silencioso, pensamiento tras pensamiento, justificación tras justificación, comparación tras comparación, hasta que la rebelión se volvió inevitable. El pecado siempre funciona así, nunca comienza grande, siempre comienza pequeño, pero aquí está la diferencia entre usted y él. La diferencia que puede salvar su alma. Lucifer no puede más volver. Usted puede. La puerta aún está abierta para usted. La invitación aún está de pie. Deus aún está llamando. Deus no está buscando seres perfectos que nunca caen, nunca yerran,
nunca pecan. Si fuera así, ninguno de nosotros se calificaría. Él ya tuvo un ser perfecto y vio lo que el orgullo hizo con él. Ahora Deus está buscando corazones quebrados que reconocen que sin Él no somos nada, que admiten su necesidad, que claman por misericordia, que se postran en arrepentimiento, que escogen humildad en vez de orgullo, que escogen sumisión en vez de rebelión, que escogen a Deus en vez del yo. Entonces quiebre hoy el trono que usted construyó en su corazón. Descienda de él, antes de que sea demasiado tarde, porque va a llegar un día en que será demasiado tarde, un día en que la puerta se cerrará, un día en que el tiempo se acabará, un día en que la paciencia de Deus llegará a su fin,